La primera lección de hoy hablaré sobre el Evangelio y la religión. Debes ser muy consciente del Evangelio y la religión. El Evangelio y la religión no fueron entendidos. La Iglesia es mayoritariamente religiosa. No sabía que era un seguro. Yo no sabía. Debido a que no saben qué es el Evangelio o qué es la religión, todas sus vidas están separadas de Cristo. Para los pastores, esto debe discernirse a fondo. Si te pierdes esto, puedes llevar a todos los santos al infierno. Entonces, debemos encontrar la dirección del discipulado de Cristo. Todo está en Él. Entonces, debemos encontrar la dirección del discipulado de Cristo. Todo está en Él. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. 제사장들이 여호와를 아는 지식을 버렸으니 나도 너희를 버려 제사장이 되지 못하게 하리라. Por cuanto los sacerdotes han desechado el conocimiento del Señor, yo también os he desechado para que no seáis sacerdotes. 그리스도를 아는 지식을 버리면 하나님이 버리신 것이고 후대들까지도 내 자녀들까지도 다 버리겠다고 말씀하셨습니다. Dijo que
Digo que si abandono el conocimiento de Cristo, Dios me abandonará y yo abandonaré a todos mis hijos. 그리스도를 잘못 알고 믿으면 그 안에는 구원이 없습니다. 그리스도를 잘못 알고 믿으면 그 안에는 구원이 없습니다. Si erróneamente crees en Cristo, no hay salvación en Él. 한 가지만 더 이야기하고 강의를 시작하겠습니다. Permítanme decir una cosa más y comenzar la conferencia. 마태복음 16장 13절, 14절, 15절. Mateo 4:13 de la tarde, 2:15 de la tarde. Mateo 16. 16. Mateo 16. Dice la palabra del Señor, Mateo 16, del 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 아멘. 예수님이 가이사라 빌립보 지방에서 제자들에게 물었다. Jesús preguntó a sus discípulos en la región de Cesarea de Filipo, 사람들이 나를 누가 하느냐? ¿quién dice la gente que soy? 이것은 예수님의 관심이 집중되어 있는 것이다. Este es el foco de atención de Jesús. 어떤 사람은 세례요한, 어떤 사람은 엘리야, 그리고 예레미야. Algunos fueron bautizados y otros fueron Elías. 세례요한, 바우티스타, 요한, El Bautista. 또 Unos dijeron Juan el Bautista y otros dijeron que era Elías. 엘리야, 이 예레미야, Y otros Jeremías. profeta. 예수님이 그 대답을 듣고 아무런 관심이 없었다. 예수님은 그 대답을 듣고 아무런 관심이 없었다. Cuando Jesús escuchó la respuesta, no le importó. 나를 모두 다 틀리게 알고 있구나. ¿Sabes que todo 나에 대하여 모두가 틀리게 알고 있구나. el mundo está equivocado acerca de mí? 아멘. 이것이 종교 생활입니다. Esta es la vida religiosa. 틀리게 알고 믿고 있는 그들을 하나님은 다 버렸습니다. Dios abandonó a todos los que sabían y creían erróneamente. 했는데 싹 쓸어 아수라. 아멘. 마태복음 16장 15절 다시 읽어보세요. Lea Mateo 4:15 de la tarde nuevamente. Mateo 16, 15. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? 너희는 나를 누구라? ¿Quién dices que soy?
제자들에게 물으신 것입니다. Estás preguntando a tus discípulos, 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이십니다. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 아멘. 예수님이 원하시는 것은 바로 이 대답이 나오기를 기다렸던 것입니다. Lo que Jesús quería era exactamente lo que estaba esperando para que saliera esta respuesta. ¿No? Lo que Jesús quería era esperar esta respuesta. Sí, sí. Eso está dándole la respuesta que yo pregunto. ¿Entendés? 비틀어진 고백이 필요 없다. No hay necesidad de confesiones torcidas. 아멘. 예수님의 제자 훈련은 딱 한 길입니다. 정확히 해야 된다. El discipulado de Jesús es el camino a seguir. Debería ser preciso. 적당하게 얼버무려서 예수님의 계획과 뜻을 보지 못하도록 만드는 모든 것들이 다 종교생활이다. Todo lo que está debidamente falsificado para que no podamos ver los planes y la voluntad de Jesús es una vida religiosa. 아멘. 그래서 우리는 지금 무엇이 믿음이며 무엇이 복음인지 정확하게 보고 내 신앙을 바로잡아야 된다. Sí que ahora necesitamos ver exactamente. Sí que ahora necesitamos ver exactamente qué es la fe y qué es el Evangelio y corregir nuestra fe. 여러분 생명은 여러분이 지켜야 된다. Tu vida es tuya para protegerlo. 아무도 당신의 생명을 대신해 줄 수가 없다. Nadie puede quitarte la vida por ti. 아멘. 예수님 재림하실 때에 나는 무엇 때문에 예수를 바로 믿지 못했다. 목사님 때문에, 친구 때문에, 남편 때문에 다 이유가 되지 않는다. Cuando Jesús vino de nuevo, por alguna razón no creí inmediatamente en Jesús. Por el pastor, por mi amiga, por mi esposo, todo no es la razón. 내 믿음을 내가 지켜야 된다. Debo mantener mi fe. 어느 날에 나는 전도하러 갔었다. Un día fui a predicar. 어떤 남자를 만나서 복음을 전했다. Conocí a un hombre y prediqué el Evangelio. 예수 믿으라고 하니까 나는 예수 안 믿어도 된다고 말했다. Cuando me pidieron que creyera en Jesús, dije que no tengo que creer en Jesús. 왜 그러냐고 물었다. Pregunté por qué. 우리 마누라가 신앙생활을 너무 잘하기 때문에 나는 천국에 올라갈 때 Porque mi esposa es muy buena para vivir una vida religiosa. mi esposa. 그래서 나는 우리 마누라가 천국에 올라갈 때 치맛자를 가득 잡아서 같이 올라간다고 했다. Entonces dije que cuando mi esposa vaya al cielo, si se agarra de la falda, subirán juntas.
que hablé con él. 치맛자를 꼭 붙잡고 있으면 치마가 벗겨질 건데 치맛자를 꼭 붙잡고 있으면 치마가 싹 벗겨질 거다. Si agarras el dobladillo de la falda se saldrá. 여러분이 신앙생활을 올바르게 해야 됩니다. Debes llevar tu vida de fe correctamente. 여자들이 신앙생활을 하는 것은 결혼을 해보면 안다. 여자들이 신앙생활하는 것은 결혼해보면 안다. 여자들이 신앙생활을 하는 것은 결혼하면 달라진다. La forma en que las mujeres llevan una vida religiosa cambia cuando se casan. 결혼 이전에는 내 마음대로 열심히 신앙생활하는데 결혼하고 나면은 남편이 확 붙들어 매어버렸다. Antes del matrimonio, vivo una vida religiosa en mis propios términos, pero después del matrimonio, mi esposo me abraza con fuerza. 너 교회 가지 마. No vas a la iglesia. 그러면 거기에 묶여서 어떻게 할 수 없이 평생 Entonces, atado allí, 동안 묶여서 고통당하는 살아갈 수가 있다. si estás atado por el resto de tu vida y el dolor se cura, puedes vivir. 그래서 여러분 기도를 많이 해야 한다. Sí que debes orar mucho. 아멘. Amén. 여러분은 신앙생활을 Toda la señora de la iglesia. Todos ustedes en una vida 여러분이 말씀 붙잡고 하나님이 나를 복 주시라고 꼭 기도해야 한다. debes aferrarte a la palabra y orar para que Dios te bendiga. 아멘. 여러분이 누구를 만나느냐에 따라서 여러분의 평생 인생이 완전히 달라집니다. Dependiendo de a quién conozcas, toda tu vida será completamente diferente. 아멘. 그리스도를 만난 사람들은 그 행복이 영원히 갈 것이다. Aquellos que han conocido a Cristo tendrán esa felicidad para siempre. 아멘. 여러분이 이 메시지를 통해서 여러분 가족과 여러분 주변의 친구들에게 그리고 다른 나라에 선교 전도를 통해서 하나님이 일을 Escuchas mensajes de trabajo de tu familia y amigos a tu alrededor en el verano y a través del evangelismo misionero en otros países. Lo que escuchas sobre el mensaje de trabajo es que tú y tu familia les están diciendo a tus amigos que hagan evangelismo misionero.
países. 이번 강의를 들으면서 여러분의 신앙생활을 잘 분별하는 눈을 가질 수 있기를 축복합니다. Los bendigo para que puedan tener los ojos para discernir su vida religiosa mientras escuchan esta conferencia. 아멘. 파티. Amados hermanos, Dios me les continúe bendiciendo. Vamos a colocarnos en pie, mirar ustedes siempre las manos. Hay que dejar descansar las sillas un ratito. Y una vez más, incline su rostro y dígale: Señor, te doy gracias. Estoy en el lugar correcto en esta hora, escuchando el mensaje correcto, tu palabra. Hoy quiero que tu mensaje permee cada área de mi vida, llene mi corazón. Que sea revestido cada día, Señor, con ese mensaje, ese diseño original que es Cristo en mí. Que cada palabra que escuche, Señor, venga como esa lumbrera a mi camino para iluminarme, guiarme a toda verdad. Señor, aquí estoy para que rompas toda estructura que has levantado en mí, todo conocimiento equivocado, todo aquello que no esté en dirección con Cristo ahora, en el nombre de Jesús, arráncalo de mi vida. Todo lo que me separa de ti, Señor, todo aquello que me hace desviarme del camino, de ese ejemplo, ese pecado que a veces me hace desobedecer tu mandato, esa falta de búsqueda que, Dios mío, no me permite conocer la intención del por qué dejaste tu palabra escrita. Hoy arráncala de mi vida, Señor, te lo pido. Queremos, oh Dios, como iglesia, ser restaurados a nivel mundial, que restaures tu iglesia porque ha estado enferma. Levanta tu voz y dile: Señor, restaura mi vida, restaura la iglesia a la cual yo voy. Que tu iglesia, oh Cristo, sea restaurada, que en cada parte del mundo, Señor, se viva el evangelio, se arranque la religiosidad en el nombre de Jesús, el legalismo se vaya de las iglesias, las ataduras de Satanás se arranquen en el nombre de Jesús rotas. Tú dices en tu palabra que tú viniste como ese verdadero rey y le aplastaste la cabeza al diablo, le aplastaste la cabeza a Satanás, y por eso somos más que vencedores. Pero queremos disfrutar, Señor, de esas bendiciones que ya nos diste en Cristo desde la eternidad. No queremos seguir atados, oh Señor, a los viejos rudimentos, a las enseñanzas equivocadas. Dile ahora mismo, Señor, trata con mi vida, arranca de mi corazón, derriba, Señor, y edifica tu mensaje, edifica tu palabra en mí, edifica tu mensaje, Señor, y tu método, que yo pueda cumplirlo, oh Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo y el poder que me da Él para vivir una vida de victoria. Señor, aquí estoy, un instrumento, Señor, falible, pero no me dejes equivocar, dando tu mensaje infalible, y que cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí tengan la apertura para recibir ese mensaje transformador, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, puede sentarse. Hoy el título es Evangelio y Religión. Puede escribirlo allí. Evangelio y religión. Algo que tal hemos visto, tal vez en algún momento que no los han predicado, pero ahora nos despojamos de todo conocimiento. Recuerda lo que les dije ayer: para aprender debemos desaprender. Entonces el Señor está trayendo un mensaje que, aunque no es nuevo, es poderoso para transformarnos. Vamos a buscar todos en Juan capítulo 8, versículo 32. Esta es una verdad maravillosa, Juan 8:32. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo quiero que este grupo de acá lo repita a la voz de tres.
A ver, 1, 2 y 3. Ahora vamos con el grupo de mi derecha. 1, 2 y 3. Amén. Cristo nos hará libres. Él es el camino y la verdad. Entonces, cuando llegamos a los pies del Señor, muchas veces nosotros tenemos una venda en los ojos, porque ¿recuerdan lo que veíamos ayer? Aquel diseño original perfecto se había dañado, se había cambiado ahora por el diseño de Satanás. El diseño de Dios era perfecto, era hermoso, tenía los atributos de Dios. ¿Cuál era el diseño original? 3, a ver, 3 puntitos. Imagen de Dios, comunión y bendición. Ese es el diseño original del principio. Génesis 1, 26 al 28. Pero entonces vino el enemigo y colocó el diseño de él, que es un diseño de mentira, un diseño de avaricia, un diseño de muerte. Pero que Dios en su misericordia tan poderoso, el Señor no dejó al ser humano allí, sino que dice la Escritura que Él vino como ese cordero inmolado, hizo el pacto salvador. Ese pacto salvador permite que nosotros experimentemos el estado de recreación, que es volver al estado original. Amén. ¿Cuántos están felices por eso? Entonces ya vimos que ahora fuimos bendecidos, recibimos la iluminación de parte del Señor para no andar nuevamente en tinieblas. Nos dimos cuenta que fuimos bendecidos con 7 bendiciones poderosas, pero resulta que nos vamos felices con toda esa libertad y muchas veces volvemos a caer en esclavitud con los rudimentos antiguos. Entonces es lo que hoy vamos a ver, un panorama que nos va a hacer mirar que no debemos caer nuevamente en esclavitud. Cuando dicen amén. Aquí, religión. Vamos a ver de qué se trata el Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio es el pacto. Y el pacto es la palabra. Y la palabra es Cristo. Y en Cristo se encuentra contenido Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Entonces nos damos cuenta el engranaje perfecto. De hecho, los autos tienen ciertas correas para que pueda hacer que el motor gire. Podemos ver un Mercedes-Benz, un hermoso auto con un diseño perfecto, un color hermoso, que tiene un motor, que tiene un volante, que tiene unas sillas en cuero, que tiene muchos detalles hermosos. Pero si a ese le falta un tintecito de uno de los engranajes de la polea, el motor no va a girar y no va a funcionar. Nosotros tenemos que tener claro que el pacto es la palabra, que la palabra es Dios. Amén. El pacto es la palabra. Entonces, cuando nosotros decimos aferrémonos al pacto, estamos diciéndonos aferrémonos a la palabra. Y cuando yo digo, si yo me aferro a la palabra, ¿me estoy aferrando a quién? A Dios. Amén. A la Trinidad. Cristo, en Cristo está contenida la Trinidad. ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De qué se trata el Evangelio? Hemos creído y hemos confundido Evangelio con religión. Porque la religión es una serie de reglas establecidas por el hombre. Es ver, como alguien decía, si no estoy equivocada, Martín Lutero, si tú raspas a un cristiano vas a encontrar a un católico. Hemos cambiado de ídolos. Ya no adoramos a esas imágenes, pero adoramos al pastor. Si el pastor no ora por mí, yo no recibo sanidad. Si el pastor no ora por mí, yo no estoy feliz. Si el pastor no me visita, yo no voy a la iglesia. Entonces cambiamos de ídolos, cambiamos de lugar de reunión, pero seguimos viviendo una religiosidad. ¿Cuánto dicen amén? El Señor quiere que nosotros vivamos el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo. Amén. Diga, en Cristo se encuentra contenido Santo Padre,
Ahora, el Evangelio siempre te va a llevar al pacto, a abrazarlo. Y vamos a ver que el Evangelio siempre te va a conducir a Cristo. Diga conmigo, el Evangelio me conduce al pacto. El pacto es la palabra es Cristo y Cristo es Dios. ¿Quedó claro? Amén. Una vez más, el Evangelio siempre me conduce al pacto. El pacto es la palabra es Cristo y Cristo es Dios. Ya podemos terminar el mensaje. ¿Saben qué pasa? Todo es enfocado hacia Cristo, hacia el pacto. En el Evangelio no hay nada que diluya el mensaje de Cristo. El Evangelio es mostrar de una forma pura quién es Cristo. Leía el pastor Lee en Mateo capítulo 16 del versículo 13 al versículo 16. ¿El Señor estaba interesado en escuchar las respuestas de la multitud? No. El Señor estaba ansioso de escuchar la respuesta de sus discípulos. El Señor no está buscando iglesias de multitudes, está buscando iglesias de discípulos. Porque son a los discípulos que se les va a revelar los misterios secretos del Padre. Usted es un discípulo. Nosotros somos unos discípulos de Cristo porque Él nos está permitiendo conocer lo que durante años habíamos pasado por alto. Vivíamos en una religiosidad y Latinoamérica es experto en crear ídolos. Si no los hay, se los inventan. Pero de que adoramos, adoramos. Entonces, la iglesia no está enfocándose en el pacto. Y yo les decía ayer algo que es real y se los voy a repetir. Pastores que me he encontrado que les recomiendan a sus ovejas a ir a terapia. ¿Te sientes mal? ¿Te sientes triste? Ve a terapia con un profesional. ¿Dónde está el pacto? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está Dios en tu vida? Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él debe ser el todo de mi vida. Lee la Biblia o si te aburre mucho, lee el libro del pastor fulano de tal. No hay consenso. Sí podemos leer un libro, claro que podemos leer, pero no debe ser la prioridad. Porque el consejo sagrado no está en la experiencia de un hombre, está en la experiencia del Hijo de Dios que nos dejó plasmado su pacto en esta palabra. La prioridad es Cristo. Y yo no puedo encontrar a Cristo en otra parte que no sea la Escritura. Aquí dice que ella da testimonio de mí, dice la palabra. ¿Y por qué los cristianos, y como decía el pastor Lee ayer, pastores ciegos? Eso parece que no fuera posible, ¿cierto? Pero lo es. Ciegos guiando a una cantidad de cieguitos. Y todos se van a ir en el hoyo, porque no se conoce qué es el Evangelio. El Evangelio se trata de Cristo. Diga conmigo, el Evangelio se trata de Cristo. Diga, mi vida debe estar girando en torno a Cristo. Cristo en mí. Y yo en Cristo. Eso es el Evangelio. Pero como venimos con costumbres paganas, nos encanta más la religión. Porque tú no puedes creer que tú peques y digas, Señor, perdóname, y encuentres un abogado que es Jesucristo y te diga, yo te perdono. No, eso no puede ser posible. Yo tengo que darme unos cuantos latigazos. Yo tengo que hacer unos cuantos días de ayuno para que Dios me pueda perdonar. El pastor Samuel nos enseñaba y dice, una vez y para siempre. Y el pastor nos enseñaba antes de ayer que el Señor ha tomado nuestros pecados pasados, presentes y futuros y ya pagó por ellos. Entonces, como dijo el apóstol, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Diga conmigo, a Jesucristo.
ir al pacto, a Cristo, correr a Él. No hay otro fuera de Él. Amo la Escritura. Ella me limpia. Ella me santifica cada día, porque el proceso de salvación es un milagro instantáneo. Usted hizo la oración de aceptación y inmediatamente dejó de ser hijo del diablo y se convirtió en un hijo de Dios. Pero el milagro de la santificación dura toda la vida. Es un proceso de toda la vida, no es instantáneo como la salvación. ¿Y cómo vamos a ser cada día santificados si no amamos el pacto? Si lo olvidamos. ¿Por qué Dios desechó a Adán y Eva? Porque ellos desecharon el pacto. Y el pacto es la palabra. Y la palabra es Cristo. Y Cristo es Dios. Usted debe aprenderse eso. Y sabe, si tú desechas el pacto, estás desechando a Dios. Y enseñamos una serie de reglas porque es más fácil. Y aquí viene la religión. La religión no apunta hacia Cristo, apunta hacia afuera, a todo lo externo. Apunta al que está allá, a mis buenas obras, a mis fuerzas humanas, a mis logros, porque es que el pacto trata de lo invisible. Diga conmigo, el pacto trata de lo invisible. ¿Sabe por qué es lo invisible? Porque la Trinidad no se ve. Pero la religión trata de todo lo que se ve. Si estás vestido con falda bien larga, uy, tú eres una santa. Mi amada hermana, usted con esa blusa, no me parece que está santa. ¿Cómo que usted tiene sus aretes y usted viene a predicar en jean? ¿Cómo se le ocurre con zapatos deportivos? No, padre, qué pecado tan grande. Porque la religión vive de apariencia. Porque el vestido de la religión es el legalismo. Es lo que yo puedo hacer para acercarme a Dios. Son mis obras para alcanzar a Dios. Yo soy muy bueno, Señor, así que merezco la salvación. Mira cómo me visto, mira cuánto ayuno, mira cuánto ofrendo. Señor, ¿no te has dado cuenta qué bueno soy? Algo de religioso le salió a Job. Cuando estaba pasando la prueba y la dificultad bien terrible, le salió lo religioso. Y dijo, ¿acaso yo no he sido bueno? Y luego viene el amigo más religioso que él y dice, si estuvieras haciendo las cosas de forma íntegra, no estuvieras recibiendo ese castigo. Todo se trata de apariencia en la religión. Todo se trata de lo visible, la apariencia, las buenas obras, mi conocimiento, lo que yo tengo para poder acercarme a Dios. Y eso es un pecado, eso no es evangelio. Y pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos enseñándole a nuestros hijos o a nuestras iglesias a vivir de una manera religiosa? No están viviendo la religión católica, pero están viviendo la religión evangélica. Diga conmigo, la religión católica no salva. La religión evangélica tampoco. El único que salva es Cristo. Es el que salva. Ahora veamos, ¿qué es el evangelio? El evangelio es la venida de Dios a nosotros. Nos fue dada una promesa que vendría un Salvador. Dios disfrazado de hombre vendría a la tierra para tomar nuestro lugar. Fue castigado por el Padre como si hubiese llevado la vida tuya y mía. Como si hubiera llevado la vida de pecado tuya y la mía y de toda la humanidad. De esa manera fue castigado por su Padre. Él llevó en sí todos tus pecados, tus enfermedades, tus dolencias y las cargó en el madero. El evangelio es la venida de Dios a mí. Es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
religión. Otro, es la búsqueda de Dios con mi esfuerzo humano. Hay algo que a mí me impacta, es que cuando el Señor le habla a Job, después de recibir el consuelo de Bildad, su amigo, diciéndole, seguro que tienes algún pecadito por ahí escondido y por eso estás recibiendo castigo, porque los religiosos siempre buscan lo externo, pero los que vivimos el Evangelio tenemos que saber que si nos pasa algo bueno es porque viene de parte de Dios, pero también nos pasarán cosas malas y Él es soberano y las permite. Y nos gozamos en lo bueno que para nosotros es bueno y nos gozamos en lo que para nosotros es malo. Porque todo el control lo tiene nuestro Dios soberano y absoluto. Eso es Evangelio. Por eso el Evangelio es vivir feliz con Dios. No depende de las circunstancias mi felicidad, depende de la confianza que reposa en ese Dios maravilloso. Amén. Eso es Evangelio. Entonces, cuando tú conoces el Evangelio, ya no hay tristeza. Tristeza devastadora, porque sí tenemos momentos de tristeza, pero una tristeza que te lleva a la depresión, a la devastación, no. Vivimos confiados en el soberano. Salmo 130 dice, no hay justo, ni aún uno. Pero la religión te dice que tú sí puedes ser justificado por tus obras. ¿Y dónde queda la palabra? Somos justificados por medio de la gracia de Cristo. Por nuestros medios todos seríamos lanzados al infierno. Dice la palabra, y aún tus buenas obras son como trapo de inmundicia delante de mí. Los trapos de inmundicia del tiempo de antes eran las toallas sanitarias. Hoy usamos toallas sanitarias desechables, gracias a Dios. Amén. Pero en ese tiempo las mujeres usaban toallitas, paños, que en su periodo menstrual usaban. ¿Cómo quedarían esas toallas? Asquerosamente horribles. El Señor dice, tus mejores obras yo las veo como eso. ¿Cómo crees tú que te vas a parar frente a Él entonces con tus propias buenas obras? Pero cuando tú te presentas con el Evangelio ante Él, Él te ve justo, ya no te llama pecador, ahora te llama un santo. Ahora has sido justificado por la fe. Cuando dice el amén. Díganme si no es maravilloso el Evangelio. Pero nos han estado enseñando una religiosidad que lo único que hace es robarnos el gozo y hacernos vivir en esclavitud. ¿O no es así? Es así. Mire, o sea, la religión, mire todo lo que busca. El Evangelio, la venida de Dios a nosotros. La religión, la búsqueda de Dios con nuestro propio esfuerzo. El Evangelio es la gracia de Dios. ¿Usted merecía que el Señor lo salvara? No, pero Él se lo dio gratuitamente con todo el gozo. La religión es la muestra del poder humano en acción. El Evangelio es vivir por el poder de Dios. La religión, vivir bajo el poder humano. El Evangelio es vivir por fe. La religión, vivir por las buenas obras. El Evangelio es lo que Dios hizo por mí. Diga conmigo, es lo que Dios hizo por mí. Eso es Evangelio. Pero la religión es lo que tú puedes hacer por el hombre. Por eso viven tan amargados y aburridos los religiosos, porque no pueden con tremenda carga. O sea, el pueblo de Israel, los fariseos, los escribas y los saduceos no podían con la Torá y se inventaron una serie de normas y reglamentos humanos llamada la tradición de los ancianos. Una carga tan pesada sobre sus hombros, tan tremendo. Hemos colocado en la iglesia de hoy día una serie de reglas. Amén. Una serie de reglas. Y si no cumples esto, no eres cristiano. Yo pregunto, ¿a quién apunta el Evangelio? Al pacto. ¿Y el pacto es? ¿Y la palabra es? Dios. Cristo. ¿Y Cristo? Dios.
nosotros debemos saber que no es por nuestra propia fuerza, porque no hay justo ni aún uno. La ley solo sirve para algo, y eso lo dijo el apóstol Pablo, que para mí es una de las personas que más vivió el evangelio, que recibió esa iluminación tan poderosa de parte del Señor. Fariseo de fariseos. Pero ¿sabes por qué ocurre eso? Por lo que leímos al principio. Cuando tú conoces la verdad, eres libre. Toda esa estructura que te ha formado se cae. Y Pablo era fariseo de fariseos. O sea, ni siquiera fariseo. Dice, fariseo de fariseos. Pero cuando él conoció y se encontró con el Señor de frente, todas esas estructuras se rompieron. El entrenamiento de discipulado de Cristo es arrancar, destruir, derribar todo lo mío, todo lo humano, todo el conocimiento religioso, y entonces Dios planta e instaura el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La ley solo sirve, como dijo Pablo, para ser el ayo que te conduce al evangelio, al pacto. Cuando tú ves la ley, no te está diciendo cumple la ley. El pastor nos enseñaba que en el momento en que Juan bautizó a Jesús, la Trinidad se unió diciendo: no mires las cosas pasadas, ahora he aquí yo hago cosas nuevas. ¿Qué estaba diciendo? No vas a mirar a la ley y a practicar la ley, no. Ahora vas a mirarme a mí y a tomar mi ejemplo, mi mandato, y vas a conocer la intención del por qué yo hice esto. ¿No les parece maravilloso? Con razón el Señor dijo: si mi carga es ligera y mi yugo es fácil. Con razón. Yo cuando leí ese versículo tenía problemas porque el Señor no puedo creer. No. El evangelio, ay, eso es para... No, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y el ministerio peor. Ay, no, qué cosa tan horrible. Escuchaba yo y les compartía esto al primer grupo que se graduó. Ver la carta y leer la carta de un pastor que hace 15 días se suicidó aterra. A mí me da escalofrío, porque la iglesia ha estado tan cegada como el mundo. No conoce el evangelio. Con razón la Biblia dice: y llegarán muchos allá y dirán: yo hice milagros en tu nombre. El Señor te dice: no te conozco, no te conozco. Porque solo quien está vestido de Cristo, que conoce el verdadero evangelio, al que el Señor reconocerá. Y ese pastor decía: soy profesional, jamás hice una labor tan terrible que me frustrara, que me entristeciera, que me deprimiera y que me agotara emocional, espiritual y físicamente. Por eso tomo la decisión de suicidarme. ¡Qué testimonio! Y qué dolor. Ese es el evangelio. Dios es tan malo que te pone una carga. Yo tengo un hijo de 22 años, pero mi bebé, cuando estaba pequeño, él siempre quería ayudarme en todo en la casa. Entonces yo me ponía a hacer el aseo y a remodelar, lo cual amo y me desestresa hacer remodelación. Entonces yo me ponía a mover los closets, las camas, y él: yo, mami, también yo, y a empujar la cama. Yo decía: papi, tú con esto. Entonces le colocaba unos banquillitos que tenía para que él los cargara, porque era un bebé de 4 añitos. Yo no iba a decirle: mueve tú la cama, hijo, tú eres un hombre, tú puedes. No, tú puedes con esto. Y así disfrutaba de estar en comunión con mamá y disfrutaba de servir. Imagínese a Dios, que es el mejor padre del mundo. ¿Te dará una carga que tú no puedas llevar? No, jamás. Por lo tanto, Él no te entregó la religión de Dios, su evangelio, que trae libertad, que trae gozo, que trae esperanza, en el que tú te gozas, en el que todos los días dices: ay, qué maravilla.
tierra no hay un pueblo más dichoso que el pueblo de Dios. Amado pastor, usted tiene que saber esta verdad, vivirla y enseñarla. Amén. Aprenderla, vivirla y enseñarla. Vamos. 1, 2, 3. Con razón, Él nos dio el diseño original, era comunión con Dios. Eso es un disfrute. Comunión con Dios, eso es un disfrute. Pero uno viene así como, ay, me va a dar, me va a asustar, qué miedo. Yo no sé si ustedes tuvieron ese tipo de mamá. Yo tuve una mamá que de pronto ve este video, mami, te amo. Pero era de esas mamás que decían, entra, no te voy a pegar, entra, ya, entra. Y uno entraba así, ¡pum!, le daba. Sí, tuvieron alguna. Entonces saben de lo que hablo. Y a veces entramos así delante de la presencia de Dios. Uy, me va a castigar. La comunión con Él te permite disfrutar. Mira, lo bello es que ese amor perfecto de Dios te cubre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te cubre. El Evangelio es Cristo. Ese Evangelio me enseña a no dejarme afectar. Hay una iglesia enferma a nivel mundial. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Enfermos, ¿cómo son los síntomas de un enfermo? Si tú estás enfermo, empezando por los ojos, eso se te ve. Los ojos decaídos. Si tienes algún dolor, puedes sonreír, pero se te nota la mirada triste. Tal vez te da fiebre si tienes una infección interna. Son alarmas de lo que está pasando internamente en tu cuerpo. Y la iglesia de Cristo está aprendiendo esas alarmas. ¿Saben qué están haciendo los pastores? Una alarma contra incendio no se hizo para que cuando se prendan los bombillitos usted vaya y rompa los bombillitos y los apague. No. ¿Para qué se hizo? Para advertir, ¿verdad? Usted vio la alarma y salió. ¿Dónde está el incendio? Para apagarlo. Sale corriendo a buscar dónde está el incendio para apagarlo. No rompe los bombillos para que no alumbre. Y la iglesia está así. Las alarmas y los pastores rompiendo los bombillos. El incendio está. El camino al infierno está pavimentado de buenas obras. No se olvide de eso. Eso no es lo que te va a salvar. Transitar el único camino, la única verdad, la única vida es lo que te va a llevar al Padre. Y ese se llama Jesucristo. Amén. Por la cruz de Cristo, cuando nosotros vamos, nos remitimos a la cruz de Cristo, nos revela los pecados que tenemos. ¿Pero para qué nos revela los pecados? Para hacernos libres. La religión revela tus pecados para condenarte. Entonces vemos cantidad de personas. ¿Saben qué hacen? Los religiosos señalan. Tienen una lupa. Este sí está bien. Este ayunó 5 veces en esta semana. Este está en la carne. Este está en el espíritu. Por favor. Y ese pecado delante de Dios es un pecado muy grave. ¿Sabe por qué? Porque fue el pecado que Satanás cometió. El pecado que Satanás cometió fue querer tomar el lugar de Dios. Y cuando tú juzgas a tu hermano, tú estás queriendo tomar el lugar de Dios. Dios no te llamó a juzgar a nadie. Dios no te llamó a que estés con una lupa espiritual mirando el estado en que se encuentran los hermanos. Dios te llamó a tomar el espejo de su palabra y a mirar cuántas cosas tienes en tu vida que debes cambiar y que no puedes. Entonces Él te remite, porque no solo te revela tantas imperfecciones, sino que te dice: ahora vas a ir a Cristo y Él te va a ayudar. Dice la palabra: el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y os recordará todo lo que Jesús enseñó. Entonces, ¿por qué no disfrutamos del Evangelio? Porque
impresionante que es el pasaje del Juan 8:7. ¿Sabes? Los agitadores estaban buscando encontrarle una caída al Señor cuando tomaron a aquella mujer que encontraron en el acto mismo del adulterio y la llevaron frente a Jesús y dijeron: aquí está, la pecadora. Como a veces hacemos. A ver, levante el dedito. A ver, levanten todos su dedito. Todos. Este dedito. Ay, este dedito es tan fácil para señalar. Pero diga, ahí me están hablando. Una vez más. Ahí me están hablando. Cuando escuchamos una palabra, ay, ¿por qué no vino el pastor fulano que debía escuchar? No. Se ríe. ¿Por qué no vino mi suegra para que oyera? ¿Por qué no vino mi hermana fulana? No, cada vez que usted vaya a la presencia del Señor, usted se remite a la palabra, usted escucha un mensaje, recuerde el dedito, ahí me están hablando, a mí, no a otro, amén. Amén. Si la religión es el centro de la vida del ser humano, jamás podrá conocer a Cristo. El corazón es como una casa, no puede estar habitada por dos. O es Dios o es el diablo, o es el evangelio o es la religión. Y la religión no te va a salvar, solo Cristo. Cuando dicen amén. Isaías 1:18, vamos a buscarlo. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser ¿qué? Como blanca lana. El único que hace posible esto se llama Cristo. Cristo es el evangelio. Amén. ¿Cómo así? Que si fueren rojos vendrán a ser como blanca lana. Claro, nuestro Dios es sobrenatural y Él nos transforma. Él nos cubre con su amor, Él nos cubre con su gracia, y es necesario que nosotros sepamos que el evangelio apunta a el pacto. Una vez más, el evangelio apunta al pacto. El pacto es la palabra es Cristo. ¿Y Cristo? Así es, usted se aprende esa formulita y va a ser más fácil cada vez que esté inquiriendo en la palabra. Uy, cómo no disfrutar, cómo no ser el pueblo más feliz del mundo. Si tenemos algo tan maravilloso que nos trae libertad y gozo, el evangelio de Cristo. El Señor, cuando vio que los agitadores le dijeron: aquí está la pecadora, Él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando ellos se acercaban, dice la palabra, yo no sé por qué dice la escritura eso, pero él se agachó y empezó a escribir en tierra. Y cuando venían unos: ¿qué vas a hacer? Miraban, tal vez estaba viendo cómo Jesús escribía su pecado oculto. Tiraba la piedra y se iba. Y luego el otro. El Señor pudo haber dicho: tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto. Pero el propósito de Dios al revelarnos nuestros pecados es restaurarnos. Amén. Pero la religión, cuando te revela tus pecados, te destruye. Amén. Entonces tomamos el lugar de Dios de ser capaz de juzgar a otros. Y a eso no nos llamó Dios. La ley solo sirve como un tutor, como un ayo para llevarnos a Cristo. Diga conmigo: la ley no es para que yo la cumpla. La ley es un tutor, un ayo que me lleva a Cristo. Amén. El que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos mortificados con Él.
Siempre recordemos, Cristo pagó el precio, como si hubiera tomado tu vida de pecado y la mía sobre Él. Y fue castigado para que hoy tú y yo tengamos libertad. La justicia del hombre delante de Dios es inservible, pero el Evangelio me trae paz. Entonces el Evangelio apunta al pacto. La religión siempre apunta a lo externo, a lo visible. Y la iglesia de Cristo ya debe dejar esas prácticas mundanas, paganas, de estar señalando. Personas que le quieren quitar la chamba al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser los que convencen del pecado, de justicia y de juicio. Usted no fue llamado a eso. Déjele el trabajo a Él. Llegó una persona recién convertida, no te puedes poner eso, no puedes hacer esto. Dios te llamó a eso. Usted deje que en su iglesia se escuche la voz del buen pastor, y la voz del buen pastor es el Evangelio sin diluir. Amén. El Evangelio sin cambiarle nada. Y ya Él se encargará de la transformación de la vida de cada persona. Amén. Debemos ver y entender todo a través de los ojos de Cristo, o sea, del Evangelio. Si no escudriño las Escrituras, si no me aferro a este pacto, seré engañada por falsas filosofías. Amén. Hay una historia que dice que una chica se casó y la jovencita feliz en su boda le regalaron muchos sartenes, vajillas, muchas cosas de casa, como siempre. Y entonces su esposo le dijo: mi amor, yo quiero comer pescado. Y ella, claro. Y fue, y él le trajo unos pescados muy lindos, y ella tomó el sartén más bonito, más grande, le echó su aceite, lo colocó en la estufa y cortó la cola y la cabeza del pescado. Y el muchacho se quedó así: mi amor, ¿y por qué haces eso? Mi mamá lo hacía así. Pues ella se quedó con una cosa, llamó a la mamá: mami, tú cuando fritabas pescado le cortabas la cabeza y la cola. ¿Por qué lo hacías así? ¿Por qué mi mamá lo hacía así? Total que 4 generaciones la bisabuelita estaba viva todavía y la llamaron y dijo la bisabuelita: ay, mija, era que éramos tan pobres cuando nos casamos, que el sartén era así de chiquitico. Entonces le cortamos la cabeza y la cola para que el pescado se fritara. Costumbres. Ay, que mi pastor me enseñó que se ora es con la frente entre las rodillas. Y esa es la oración que Dios escucha. La oración efectiva, por ahí escuché lo último en Guarachas en internet. La oración solamente que Dios escucha a las 3 en punto de la madrugada. Yo, madre, nunca me escucharás, porque yo a las 3 no me paro. Muy raro. Si me acuesto a las 2, imagínense. Y el Evangelio es libertad. Aún en el baño puedes estar hablando con papá y ser feliz. Amén. Esa es comunión, ese es el Evangelio. Ya no sigas practicando lo que te enseñaron. No seamos flojos espirituales. Es que mi pastor dijo así, es así. Busque la palabra. El Espíritu Santo le guiará a toda verdad. El Evangelio y la religión son completamente opuestas. Recuerden que todo apunta hacia adentro de Cristo, y la religión todo hacia afuera. Esta apunta a lo invisible, que es la Trinidad. Esto apunta a lo visible, a lo material, a lo temporal, a lo de aquí, y no a lo del cielo. Y recuerden que estamos de paso en esta tierra. Por lo tanto, debemos vivir el Evangelio de Cristo, ser felices, disfrutar de Emmanuel. El pecado y el legalismo están en contra de la dirección de Cristo. Y aprendimos que pecado es todo lo que no va en dirección a Cristo, alineado a Cristo. Vamos a colocarnos en pie. No importa cuán grandes sean tus pecados, aún si has vivido una vida religiosa hasta ahora. ¿Por qué? Porque hemos practicado muchas veces cosas que no están alineadas con Cristo, pero que debemos pedirle al Señor que hoy nos haga libres. El apóstol Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios
el